días, alumnos del Colegio Santa Mariana. El tema de hoy es el sustantivo. Recuerden siempre en su cuaderno apuntar la fecha, que sería el 7 de abril, martes 7 de abril, y los marcos azules. No se olviden también de subrayar siempre los títulos y subtítulos. Bien, nuestro tema de hoy es el sustantivo, las clases y variaciones gramaticales. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo nos dice que es aquella palabra que nombra seres vivos, objetos, países, ideas y sentimientos. Es decir, si vamos a nombrar seres vivos, pueden ser perro, que sería un sustantivo común, o un nombre propio, como María, José, etc. Objetos como cartuchera, mochila. Países como Argentina, Perú. Ideas, por ejemplo, tenemos la idea de paz, la idea de unión y sentimientos como el amor, ¿verdad? Entonces el sustantivo va a ser aquella palabra que nos va a ayudar a nombrar ese estilo de palabras. Seres vivos, objetos o cosas, países, ideas y sentimientos. Y como hemos visto, el sustantivo tiene clases, ¿verdad? Las clases, primero vamos a empezar por el sustantivo común. El sustantivo común es aquel sustantivo que va a nombrar a un ser sin distinguirlo de los demás. Es decir, va a nombrar a una cosa que no tiene nombre propio. Por ejemplo, perro, perro. Sabemos que hay un montón de perros, ¿verdad? Por lo tanto, sería un sustantivo común porque no se va a distinguir. Otra cosa que podemos también apuntar sería cartuchera. Bien, hay un montón de cartucheras. Otra cosa también que podríamos apuntar sería, a ver, ¿qué más? Tía. Tía, ¿verdad? Hay un montón de personas que son tíos. Pero sería común decir tía. Al menos que esa persona tenga nombre propio. Y así pasamos al sustantivo propio. El sustantivo propio va a hacer que ya lo común sea diferente a los demás. ¿Por qué? Porque va a tener un nombre propio. Por ejemplo, si en sustantivo común pusimos perro, en propio vamos a distinguirlo de los demás. Le pondríamos un nombre. Por ejemplo, Bobby. Bobby. ¿Ves? Tu perro, que está en sustantivo común, no se distinguía de nadie. Con el sustantivo propio sí lo vamos a distinguir. ¿Por qué? Porque va a tener un nombre propio, un nombre diferente a los demás. Bien, por ejemplo, tía sería un sustantivo común. Para pasar a un nombre propio le pondríamos, digamos, María. Otro sustantivo propio, ¿cuál sería? Podría ser el nombre de un país, Perú. Bien. Ahora, el sustantivo concreto son aquellos sustantivos que van a nombrar a objetos que nosotros podemos ver, tocar y sentir. El sustantivo concreto son aquellos objetos que nosotros podemos ver y tocar, es decir, lo puedes sentir. Por ejemplo, al lapicero podemos tocarlo, podemos verlo. Sería un sustantivo concreto. ¿Qué más podemos ver y tocar? Por ejemplo, el cuaderno. Bien. Y en cambio, el sustantivo abstracto va a ser ese sustantivo que va a nombrar en sí sentimientos e ideas. Nosotros los sentimientos y las ideas no podemos ver ni tocar. Bien, están dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón, pero no podemos ver ni tocar. Por lo tanto, todo sustantivo que no podemos ver y tocar, que serían nuestras ideas y sentimientos, sería un sustantivo abstracto. Por ejemplo, el amor. ¿Qué más? ¿Qué más no podemos ver y tocar? Por ejemplo, la esperanza. ¿Qué más? La amabilidad. Bien.
Sustantivo individual. El sustantivo individual va a ser aquel sustantivo que va a nombrar a qué? A un solo objeto. El sustantivo individual es aquel que nombra a un solo objeto. Por ejemplo, podemos poner perro, también podemos poner isla, también podríamos poner cerdo. Bien, entonces el sustantivo individual va a ser aquel que solo va a nombrar a una sola o cosa, a un solo ser. Pero el sustantivo colectivo ya no vendría a ser uno, sino vendría a ser muchos más. 2, 3, 4, 5, así, infinitamente. El colectivo va a nombrar a más de un ser. Por ejemplo, si aquí nombramos a perro, ¿cuál sería el colectivo de perro? Jauría. Jauría. Bien, si hemos nombrado en individual isla, ¿cómo se llamará al conjunto de islas? Archipiélago. Bien, si en individual nombramos solo a un cerdito, ¿cuál será el colectivo de cerdo? Se llama piara. Bien, ahora también yo sé que estos dos términos son nuevos, sustantivo primitivo y derivado. El sustantivo primitivo es aquel que no se puede dividir en sílabas, es decir, que ya en sí se está nombrando a un sustantivo. Bien, por ejemplo, ¿cómo qué palabras serían un sustantivo primitivo? Es decir, son aquellas palabras de la cual van a servir como núcleo para que se construyan otras palabras. Por ejemplo, si ponemos pluma, ya en sustantivo derivado, ¿cuál sería el derivado de pluma? Pluma es nuestro primitivo, es decir, nos va a servir para crear otra palabra más, que vendría a ser un derivado. ¿Cuál sería el derivado de pluma? Plumero. Bien, otro sustantivo primitivo, por ejemplo, la palabra mar. Mar nos va a servir como núcleo para crear otra palabra, por ejemplo, marinero. Bien, entonces el sustantivo común va a ser aquel que va a nombrar a un objeto sin distinguirlo de los demás. El sustantivo propio ya es cuando cada objeto o ser vivo adquiere un nombre propio que lo va a ayudar a distinguirse de los demás. El concreto van a ser los objetos que nosotros podemos ver y tocar. El abstracto son aquellas ideas o sentimientos que no podemos ver ni tocar, pero sí los sentimos. Luego está el sustantivo individual, que va a nombrar solo a un ser vivo. Y el colectivo va a ser el conjunto de más de uno, de un ser vivo o de objetos. El primitivo van a ser aquellas palabras que nos van a servir para crear otras palabras. Por ejemplo, pluma y su sustantivo derivado sería plumero. Un sustantivo primitivo sería mar, de ahí nacería marinero. Bien, luego también hemos visto que el sustantivo tiene accidentes gramaticales o variaciones gramaticales. Empezamos con el número. En el número existen dos casos, singular y plural. Recuerda que el singular nombra solo a un elemento y el plural a varios elementos. Por ejemplo, si nosotros en singular ponemos árbol, ¿cuál sería su plural? Muchos más árboles, ¿no? Podría ser árboles o también podría ser, sustantivo colectivo sería arboleda. Pero vamos a poner aquí árboles. Árboles. Bien, en singular, por ejemplo, ponemos plumón. Su plural sería plumones. Entonces, recuerda que el singular nombra a un solo elemento y el plural nombra a varios elementos. Luego pasamos al género. Existen dos tipos de género, femenino y masculino. En el femenino vas a nombrar a todos los nombres de mujeres, animales hembras y cosas que vayan acompañado del artículo la o las.
Y en el masculino se van a nombrar a nombre de varones, animales machos y cosas que van a ir acompañados del artículo el o los. Por ejemplo, en femenino, un nombre se podría hacer un nombre de mujer, ¿verdad? María. Y en masculino iría el nombre de Pedro. Bien, femenino, el nombre de mujeres. Y en masculino, el nombre de hombres. Por ejemplo, el femenino de un animal, vaca. ¿Cuál sería su masculino de vaca? Toro. Bien. Por ejemplo, otro femenino es, por ejemplo, la pizarra. La pizarra. Recuerda que también se emiten cosas que vayan acompañados del artículo la. Y en masculino, por ejemplo, podría ser el carro. Artículo, cosas que vayan acompañados del artículo el o los. Bien, entonces recuerda, femenino, nombre de mujeres, animales hembras y cosas que vayan acompañados del artículo la o las. Masculino, nombre de hombres, animales machos y objetos que vayan acompañados del artículo el o los. Por último, para terminar, vemos que en el género hay casos. Se encuentran, por ejemplo, los sustantivos de doble forma, es decir, en femenino y masculino. ¿Qué sustantivos de doble forma existen? Por ejemplo, son aquellos que van a tener su versión femenina y masculina. Es decir, por ejemplo, si en femenino ponemos poetisa, son aquellas personas que realizan poemas, declaman poemas, ¿verdad? Si en femenino es poetisa, ¿cuál sería su masculino de poetisa? Poeta. Bien. Otro, por ejemplo, si en masculino ponemos actor, ¿cuál será el femenino de actor? Actriz. Muy bien. Si, por ejemplo, en femenino ponemos gallina, ¿cuál será su masculino? Gallo. Bien, entonces en los sustantivos de doble forma es aquel que va a tener una versión femenina y una versión masculina. Luego, en los sustantivos comunes para algo son aquellos que solo va a cambiar el artículo con el que va acompañado. Por ejemplo, si yo pongo en femenino la estudiante, ¿cuál será en masculino? El estudiante. Bien, lo que ustedes ven. En sustantivo comunes para algo, en femenino y masculino, si se dan cuenta, la palabra se escribe igual, no ha cambiado nada. Lo único que cambia es el artículo con el que van acompañados. Recuerda que el artículo la es para femenino y el para masculino. Otra palabra, por ejemplo, si aquí ponemos el dentista, para femenino sería la dentista. Bien, recuerda que la palabra no cambia, solo cambia el artículo. Luego, en los sustantivos epicenos son aquellas palabras que no se pueden ni cambiar ni el artículo, pero se tiene que describir o poner una opción si es hembra o macho. En este caso mayormente se da con los animales. Por ejemplo, águila. No se puede escribir la águila porque suena mal, sería el águila. Pero sabemos que existe águila hembra y águila macho. Entonces, ¿qué pondríamos? Por ejemplo, en femenino, el águila hembra. Y en masculino, el águila macho. Bien, hemos visto que águila suena mejor con el artículo el, pero sabemos que hay hembra y macho. Tenemos que agregar ese término.
en los sustantivos epicenos. En femenino, el águila hembra y en masculino, el águila macho, porque sonaría mal si dijéramos la águila, ¿verdad? Otro animal, delfín. ¿Cómo suena mejor, el delfín o la delfín? El delfín, ¿verdad? Pero sabemos que también hay hembra y macho. ¿Qué vamos a agregar? El término hembra o macho. El delfín, hembra, y el delfín macho. Bien, es lo que tienen que acordarse. En los sustantivos de doble forma son aquellos sustantivos que van a tener una versión para femenino y una versión para masculino. En los sustantivos comunes para ambos, lo único que va a cambiar son los artículos con los que van acompañados las palabras, porque la palabra en sí no cambia, solo cambia el artículo. Y en los sustantivos epicenos, todos van a ir acompañados de el águila, el delfín, o también puede haber nombres acompañados de la. Pero lo único que se va a ayudar a distinguir son poniéndole hembra o macho. Van a ir acompañados de hembra o macho para distinguir el género. Bien, espero que hasta aquí hayan comprendido. Cualquier duda, por favor, no olviden dejar sus comentarios en la plataforma virtual. Gracias.